Bien, pues qué bueno que están aquí. Llegaron algunos más. Les recuerdo de favor, nada más lo que les pedí en un principio, apagar sus celulares, bueno, no apagar sus celulares, ponerlos en modo silencio, para que no tengamos ninguna interrupción. Bien, pues vamos a comenzar Salmo el día de hoy y vamos a terminar el Salmo el día de hoy. Hoy vamos a empezar con una oración. Que Dios nos guíe. Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos reunimos como domingo para poder meditar en tu palabra, en lo que el día de hoy quieres que reflexionemos, en lo que el día de hoy quieras enfrentarnos, quieras traernos a nuestro recuerdo. Señor, te queremos pedir que con la ayuda de tu Espíritu nos abras nuestro entendimiento, permitas que podamos tener concentración, ahuyentes el sueño. Y Padre, permita, Señor, que podamos, cada uno de nosotros, tomar de las enseñanzas tanto del Salmo como del estudio de la resurrección, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Señor, es una verdadera esperanza ante un mundo oscuro, un mundo que está en tinieblas, un mundo, Dios, en donde no te reconoce, no te ama, al contrario, te aborrece. Pero para los que esperamos en ti, el pensar en tu resurrección, Señor, y en la victoria definitiva que tuviste sobre la muerte y el pecado, sin duda alguna, Señor, es un gran alivio, es un gran consuelo. Te queremos pedir que podamos renacer en este consuelo el día de hoy, que podamos recordando estas enseñanzas. Y Padre, pues utiliza este salmo que vamos a ver para que podamos aprender a alabarte, seguir aprendiendo acerca de la alabanza. Gracias, te pedimos por las personas que no pudieron venir. Te queremos pedir también por las personas que se han de conectar para que en sus casas ni tampoco aquí falle la tecnología y que puedan escuchar este estudio y lo puedan escuchar atentamente. Gracias. Y te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues poco a poco vamos recorriendo la palabra de Dios, vamos recorriendo los salmos. Y déjenme decirles que tenemos más de 10 años viendo los salmos. En lo particular pensaba yo que íbamos a poderlos ver más rápido, pero creo que Dios, como lo hemos comentado muchas veces Miguel y yo, Dios ha estado guiando a las enseñanzas y a veces hay cosas muy profundas que no vemos a simple vista, pero que Dios va trayendo en el momento que los vemos. Y hoy es un salmo muy característico, es un salmo, recordemos que estamos todavía, es el Salmo 117, el que vamos a ver. Curiosamente, una de las cosas por las cuales estamos más agradecidos con Dios y alabamos a Dios es por su resurrección, que de hecho es lo que da sentido a nuestra fe. Pero bueno, no me voy a meter en la resurrección, sino que más bien hablando que esto es algo más por lo que podemos alabar a Dios. Y este salmo es un salmo que nos exhorta a alabar a Dios. Y forma parte del Jalel egipcio o el pequeño Jalel. Es el 113, 14, 15, 16, 17. Es el quinto de los 6 salmos que tienen este pequeño grupo de salmos que recordando tradicionalmente se cantan en la Pascua. Estamos en este periodo y hoy en día los judíos siguen recitando esta parte de la escritura y que se hace especialmente atractivo porque muy probablemente Jesús y sus discípulos recitaron estos salmos al terminar en esa cena que ellos tuvieron, ¿no? Y bien, pues es un salmo de autor desconocido y tiene la peculiaridad de que es el salmo más pequeño de todos. Tan solo 2 versículos tiene y por lo tanto también podemos concluir que es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. Si tenemos en cuenta que
que podríamos tomar un salmo como, así como la Biblia se divide, los libros de la Biblia se dividen en capítulos, este libro, gran libro de los salmos, también cada capítulo podríamos hablar que es un salmo. Entonces está considerado el capítulo más pequeño de la Biblia. Sin embargo, a pesar de su minúsculo tamaño, es un cántico hermoso y tiene un gran mensaje. Y fíjense una cosa, ustedes saben que en el Nuevo Testamento los evangelistas y los apóstoles hacían referencia al Antiguo Testamento, a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Bien, se hacen muchos referencia a los salmos, a diferentes salmos que hemos visto y que nos han llevado a ver cómo se referencian en otros libros de la Biblia. Pues curiosamente, a pesar de que este salmo es un salmo muy pequeño y tiene 2 versículos, Pablo hace referencia en el libro de Romanos a uno de estos versículos. Precisamente en el capítulo 15, cuando Pablo está hablando de la iglesia, vamos a ponerlo a continuación, es el capítulo 15. La primera parte, el versículo 9, un poquito como para ponerlo en contexto. Acuérdense que Pablo estaba hablando a todas estas iglesias del misterio de la iglesia, algo que apenas se estaba entendiendo, porque cuando vino el cristianismo, cuando llegó Jesús, y al principio los apóstoles empezaron a seguirlos, ellos empezaron a hablarles solamente a sus hermanos de nación. Posteriormente le hablaron a los samaritanos y posteriormente a los gentiles. En un principio se pensaba que era un grupo, los cristianos eran un grupo dentro de los judíos, era una rama dentro de los judíos. Sin embargo, Dios se fue encargando de enseñar que era el mensaje que iban a heredar los judíos para hacerlo de una manera universal. Iba a ser algo contrariamente a lo que se pensaba, no iba a ser parte de una religión, ni siquiera iba a ser una religión, sino una vida nueva en Dios. Desde luego a muchos, especialmente a los judíos, les hacía muy extraño cómo es que aquellos gentiles que durante mucho tiempo no nos llevábamos con él, era abominación estar con ellos, los odiaban muchas veces. ¿Cómo es posible que Dios iba a ser partícipe a estos gentiles de la misma mesa que allá había hecho partícipe a los judíos? Y entonces este salmo habla de esto, hace referencias de Pablo diciendo en el 15:9, dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. A partir de eso tienen varias referencias acerca de cómo los gentiles alaban a Dios, y cita en el versículo 11 del capítulo 15: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Romanos capítulo 15, leímos un poco del versículo 9 y el versículo 11. Bueno, pues es impresionante ver cómo Dios inspira su palabra. Curiosamente, este salmo está 2 salmos anteriores, está a un salmo o a 2 salmos de distancia del salmo más grandote, y también el que, si tomamos como capítulo, es el capítulo más grande de la Biblia. Es un capítulo que además es el salmo de los salmos más conocidos que hay muchas referencias con respecto a ese salmo. Sin embargo, este salmo, Dios nos da un mensaje muy importante. En estos 2 versículos Dios nos muestra ese corazón misericordioso y ese corazón misionero, ese llamado, o sea, Dios tiene un corazón misionero y por eso llama a sus hijos a ser misioneros, en la misión de la gran comisión de llevar el evangelio por todas partes. Y aquí se habla precisamente, se hace referencia a esto al decir: todas las naciones alaben a Dios. Podemos definir que este salmo tiene pocas palabras, pero muy exactas. No sé si has conocido a alguien que dice: híjole, casi nunca habla, pero cuando habla muy conciso, ¿no? Pues así es este salmo,
muy calladito, pero los 2 versículos son suficientes para poder meditar. Es un salmo, podríamos hablar, humilde, pero generoso en su mensaje. Es un cántico sencillo, pero a la vez profundo. Podría ser una escala en nuestra lectura que pudiéramos pasar inadvertido. O sea, el Salmo 118 es un salmo muy conocido, van a verlo ustedes, el Salmo 119. Y entonces en nuestro caminar casi ni le damos importancia a este salmo. Pues estos 2 versículos está facilísimo, ¿no? Pero si nos detenemos, vamos a poder aprender varias cosas muy importantes, nos dará grandes enseñanzas. Como un detalle curioso, este Salmo 117 es el punto medio de toda la Escritura. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento queda a la mitad exactamente el Salmo 117. Es un breviario cultural. Vamos a leer versículo 1 del Salmo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Como en muchos otros salmos podemos ver que Dios exhorta a la alabanza hacia su nombre. Hemos visto mucho acerca de esto, ¿no? Y hemos visto que finalmente a quien mejor le hace la alabanza a Dios es a nosotros mismos que alabamos. Aunque a Dios le agrada la alabanza, le agrada oír nuestra voz, pero a nosotros nos ayuda porque recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre los salmos en la alabanza, cuando exhortan a que tú alabes a Dios, también te dicen la razón por la cual le vas a alabar, ¿no? Y este no es la excepción. Ahora, los oyentes o los lectores de este salmo, ¿a quiénes va dirigido? Este salmo no va dirigido solamente al pueblo de Israel, sino va dirigido a las naciones, a los pueblos todos. Como dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Sí, a Israel, pero también a sus vecinos y también a los que estaban del otro lado del océano. Este es un salmo muy hermoso porque te das cuenta que Dios quiere recordarle a un Israel que había perdido la noción de su llamado. Porque, déjame decirte, fue muy claro el llamado de Dios para Israel de que fueran un pueblo a través del cual Dios se manifestara a todo el mundo. Sin embargo, esto se le olvidó este llamado se le olvidó al pueblo de Dios, a Israel. Y entonces ellos habían perdido este punto de vista y en vez de ser llamados o tener un cargo por las naciones paganas que no conocían a Dios, ellos se enorgullecieron pensando que eran mejores que esas naciones. Muchas veces, como miembros de la iglesia, nos puede parecer esto, ¿no? Muchas veces podemos criticar a aquellos que no conocen a Dios y exigir de ellos un comportamiento como si realmente conocieran a Dios, ¿no? Cuando realmente Dios nos ha llamado a tener esa misericordia. Ahora, la misericordia también, en la misericordia se nota en el cargo que tú tienes para poder orar por otros y llegar a otros que no conocen a Dios. Ha sido muy claro este llamado a Israel, se lo hizo desde Abraham. Dios le hizo a Abraham una promesa muy hermosa, la vemos en Génesis 22. Pero esa promesa para Abraham fue más allá de solamente darle una promesa de una tierra muy espaciosa y una descendencia muy numerosa, sino también a través de esa promesa Dios le iba a revelar a Abraham el propósito de esa bendición. Fíjate, qué importante es este punto. Dios te bendice y Dios quiere bendecirte en muchos aspectos, pero atrás de esa bendición tiene un propósito. En el caso específico de Abraham le dijo, yo te voy a dar una gran descendencia
y te voy a dar una gran tierra. Las dos cosas, si las veía Abraham a su alrededor, era imposible. ¿Cómo? Era un hombre muy anciano. ¿Cómo iba a tener una gran descendencia? Y además, ¿cómo iba a poseer una tierra, cómo iba a poder quitarle su tierra a gente tan poderosa, ¿no? Bueno, esto iba a hacerlo Dios con el tiempo, pero tenía un propósito. Y ese propósito lo conocemos muy bien. Dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sabes? Esto iba más allá de un territorio ancho y una gran descendencia. Porque recordemos que esa descendencia no solamente fue una descendencia de sangre, o no se refería tanto a esa descendencia de sangre, aunque hubo una descendencia de sangre, pero vemos que muchos de esa descendencia no quisieron conocer a Dios ni caminar en sus caminos, sino que lo rechazaron completamente y se volvieron los peores enemigos del plan de Dios. Sino que los hijos de Abraham son los que creen en la misma promesa que Abraham creyó. ¿Sabes? Si tú crees en ese Dios de Abraham y en las promesas de Abraham, tú en un sentido eres ese descendiente de Abraham por la fe. Eso es algo maravilloso. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. Pero no puedes ser bendecido si no crees. Bueno, pues la descendencia de Abraham encontramos que sería el recipiente de grandes bendiciones y prodigios de Dios. Ellos serían liberados, cuidados, mantenidos y engrandecidos por su Creador. Sin embargo, tanto su posición de pueblo de Dios como también su maravilloso territorio tendrían el propósito de que todas las naciones supieran de ese poderoso Dios de Israel y acudieran a él. ¿Sabes qué? Porque además geográficamente Dios pensó en ese lugar, porque ese lugar era un punto nodal de oriente a occidente. Era un lugar en donde pues podían pasar muchas rutas de comercio y en donde los pueblos de diferentes partes de África, de Oriente y de Europa pudieran ver la maravilla de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo. Eso era el punto, ¿no? Fíjate lo que decía Deuteronomio, hablando de el Dios que ellos tenían y hablando de el propósito de que las demás naciones vieran este testimonio. Deuteronomio 4:6-8 dice, hablando de los testimonios: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que todo eso era un testimonio para otras naciones. Zacarías 8:23 habla proféticamente de la restauración de Israel y la relación de los gentiles con Israel. Fíjate qué interesante es esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere también de nosotros. El que pudiera la gente que no conoce a Dios decir: oye, ¿qué es lo que tienes que no tengo yo? ¿En qué crees que no creo yo? Verdaderamente tenemos que meditar esto y orar. Y bueno, versículo 2 dice: porque ha engrandecido, como les decía, toda alabanza tiene también un porqué
Y entonces que ahí en el versículo 2 Dios le explica, ¿por qué van a alabar las naciones y los pueblos todos a Dios? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aquí vienen de nuevo estas dos características que vemos juntos: misericordia y verdad, misericordia y fidelidad. Cuando algo es una imagen es fiel a su original, quiere decir que es igual. Ajá. Entonces podemos ver que no cambia. Cuando una persona es fiel, cuando algo es fiel, quiere decir que no cambia. Ajá. Y bien, aquí se nos dice que Dios ha engrandecido su misericordia. Y hemos visto en cantidad de salmos que nos habla constantemente de esa misericordia. De hecho, si no fuera por la misericordia de Dios, jamás nos podríamos acercar a Él. Esto nos lo enseña mucho el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, así como el templo, era algo que Dios creó, que Dios diseñó para enseñarle al pueblo su relación con Él. ¿Y sabes cuál era el mueble más importante del tabernáculo, el más santo? El arca y el propiciatorio. El arca era un cajón de madera cubierta de oro en donde se guardaban, entre varias cosas, las leyes de Moisés, los 10 mandamientos. Mandamientos que nadie puede cumplir. Pero por eso tenía una cubierta. En esa cubierta tenía un par de querubines tallados en oro que extendían sus alas sobre esa cubierta. En hebreo le decían solamente cubierta, en griego se le decía propiciatorio y en inglés se le dice asiento de la misericordia. Fíjate, qué hermoso. Y ese asiento y ese propiciatorio nos habla de Jesús, el cual, aunque el pueblo falló el antiguo pacto, el pacto de la ley lo rompió. De todas formas, el propiciatorio, con la gracia de Jesús, creyendo en Él, cubre ese pecado. Qué impresionante. Es el punto de encuentro y es el punto de reunión, el tabernáculo entre Dios y los hombres. ¿Y de qué nos habla el principal mueble? De la misericordia de Dios encarnada literalmente en Jesús. Cuando vemos toda esta enseñanza y le vemos a los ojos de que Jesús cantó esto mismo, dices, estaba cantando lo que iba a ser, lo que Él era. Ajá. Dios ha engrandecido su misericordia sobre esas naciones, por eso voy a morir, por eso iba a morir Jesús, porque Dios había engrandecido su misericordia para los judíos, para los samaritanos y para todas las naciones. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús hizo posible que tú pudieras acercar, cubrió tu ineptitud y mi ineptitud para poder cumplir con Dios. Él cumplió todo, Él cubrió todo. ¿Y sabes qué? Gracias a eso podemos nosotros llegar y acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y finalmente tenemos este segundo atributo, su fidelidad. Dios es fiel a sus promesas, y eso es un gran aliento para nosotros. El hecho de que su fidelidad, y además dice, su fidelidad es para siempre, eso quiere decir que sus promesas no se dejarán de cumplir. Y que tú puedes apoyar tu vida en Él y en sus promesas, sabiendo que éstas no cambiarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, las promesas en esa palabra de Dios permanecerán para siempre. Y eso definitivamente es un gran aliento. Así que nunca acabará esta fidelidad, dice
2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que podemos ver que este salmo breve, al ser recitado por nuestro Señor Jesús, adquiere ese profundo significado del que ya hablamos, ya que en pocas horas Él haría ese sacrificio máximo, y ese sacrificio máximo sería consumado, quedando de manifiesto que su persona es la representación exacta de esa misericordia y fidelidad que Dios ha engrandecido para con nosotros. Así que vayamos con esta idea. Aleluya. Y se termina este salmo, aleluya, alabado. O sea, empezamos alabando a Dios y terminamos con una expresión que quiere decir alaba a Dios. Aleluya por todo esto. Bien, pues con esto terminamos el Salmo 117. El Señor resucitó. No el sábado de gloria. El domingo. Vamos a hacer una pequeña lectura de Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y se vistió blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nosotros aquí vemos que la resurrección prácticamente determinó la victoria de Cristo y su ascensión. Si el Señor no hubiera resucitado, no hubiera sido evidente que Él había vencido al pecado y a la muerte. Nosotros sabemos que Él tenía que morir porque tenía que recibir en sí mismo el juicio de los pecados de la humanidad. Pero la muerte no le podía retener, por eso resucitó. Y aunque hubo varios grupos con diferentes, momentos y circunstancias, ya ven que cada evangelio
marca, en realidad no hay ninguna contradicción en ninguna de las diferentes narraciones que hay. Para nosotros, lo más importante es saber que el Señor resucitó. Y en este estudio de hoy, en esta predicación de hoy, vamos a nosotros a ver lo que significa el poder de la resurrección. Este pasaje que la mayoría conocen, que es Filipenses 3:10, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, este poder es prácticamente el resultado de un cambio en nuestras vidas. Primero, es importante hacer alusión que cuando David pecó, cuando hizo el censo y ya iba a juzgar Jerusalén, y el ángel desenvainó la espada y David lo vio, fue al lugar donde había desenvainado la espada, que es precisamente el lugar que se llamaba la era de Ornán el Jebuseo, y David la compró. Curiosamente, este lugar era un campo de trillar. Todos sabemos que trillar el trigo se avienta al aire, como se hacía antiguamente, y el trigo caía y el mismo viento se llevaba todo lo que... la paja, ¿no? Pues, no es paja, digo, la cizaña. No es la cizaña. Las cascarillas, ¿no? Entonces, el primer punto importante para nosotros es que nosotros debemos, en un sentido, cuando vamos a Jesús, trillar nuestras vidas. Nosotros, para poder vivir en el poder de la resurrección, tenemos que hacer una limpieza profunda. Cuando Dios nos llama a su presencia y Él nos da la fe para creer, es precisamente cuando nosotros somos transformados en hijos de Dios, y en un sentido somos transformados a la imagen de Cristo. Pero traemos una vida pues llena de pecado, llena de actitudes, de malos hábitos, etc. Y una de las primeras cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y que es parte de la transformación que Dios hace en nuestras vidas, es una limpieza profunda en nosotros. Nosotros sabemos que este sistema mundial en el cual nosotros vivimos está en contra de Dios. Como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros, al haber creído en Cristo, o al creer en Cristo, Dios nos da la victoria. Y de hecho, mantenerse en esa victoria es producto de ese poder de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros nos comprometemos con la verdad, estamos prácticamente invitados, o estamos en un sentido obligados a seguir el camino que siguió Cristo. Recuerden, Jesús dijo: vosotros sois mis discípulos o mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Entonces, el verdadero cristianismo no está basado en asistir a un lugar como este, en una religión. Sabemos que en la actualidad hay decenas de religiones que se dicen cristianas, pero Jesús mismo dijo, y se lo dijo a los judíos, la religión creada por Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, el verdadero cristianismo invita a comprometernos con la verdad, y eso significa vivir la verdad. Solo cuando nosotros nos comprometemos con la verdad es cuando empezamos a adquirir el carácter de Cristo. Hoy, en estas últimas épocas que vivimos, es cuando es más difícil, en un sentido, si no dependemos de Dios, porque es un bombardeo por todos lados. Donde tú vayas es un bombardeo contra la mentira, para rebelarte en contra de Dios. Pero Dios, si nosotros acudimos a Él, siempre nos dará la resistencia, la fuerza para vencer el mal. El mal no nos va a ganar, porque Cristo ya tuvo la victoria. Nosotros en Cristo somos más que vencedores, dice Romanos 8, por medio de aquel que nos amó. Pero ser vencedor implica apropiar la victoria, implica vivir en esa victoria. Y entonces aquí hay un pasaje muy importante que también la mayoría conoce, que es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La versión en NTV,
que dice, mi antiguo yo, y esto lo dice Romanos 6:4, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que nosotros podamos empezar a vivir en ese poder de la resurrección que en un sentido Dios nos lo otorgó al momento de nacer de nuevo, al momento de ser regenerados, nos dio su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a actuar en nosotros con poder en la medida que nosotros nos volvamos obedientes. De hecho, sin el Espíritu no podríamos llevar la vida cristiana, pero la dependencia de Él es la que nos va a llevar a la victoria sobre el pecado. La victoria sobre nuestra naturaleza, que todavía trae vestigios. Aunque fue crucificado el viejo hombre, traemos una naturaleza que tiene una inercia. Y esa precisamente es lo que nosotros tenemos que aprender. Y ahí está el poder que Dios nos dio a través de la victoria que Él tuvo en la cruz. Entonces, Dios quiere que corrijamos nuestras vidas, que trillemos, usando el mismo ejemplo de la era de Ornán, que trillemos nuestras vidas. ¿Para qué? Quitar todo aquello que puede estorbar nuestro avance espiritual. Recuerden, si en nosotros no se da la victoria, nosotros solo podemos servir a dos señores, o a Satanás y sus principios, o a Dios y sus principios. Servir a Dios está basado en la obediencia, en la fe, en creer en la resurrección de Cristo, en el poder de Dios. Pero si nosotros quitamos tantito los ojos de automáticamente entramos bajo el otro sistema, donde existe la rebelión, la competencia, donde el ser humano quiere tomar el lugar de Dios. Y es precisamente lo que Dios quiere evitarnos, y para eso nos dejó su palabra, la cual en breve vamos a tomar varios estudios en el Salmo 119, y de veras que hay que orar para que podamos entender, que Dios ilumine a Alex, para que podamos entender con claridad la importancia de lo que es la palabra de Dios. Entonces, vivir para agradar a Dios implica que estemos corrigiendo constantemente. Pero ¿cómo vamos a estar corrigiendo si no leemos la palabra de Dios? Recuerden que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar a nosotros al pecado. Si tú lees la Biblia cada día y no sientes que la palabra te lleve a alguna convicción para el arrepentimiento, algo anda mal, porque cada día pecamos. La diferencia entre el incrédulo y el creyente es que el creyente peca, pero el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, siempre lo lleva al arrepentimiento. El incrédulo practica el pecado, no siente culpa, o se siente una mínima culpa que se va disipando en la medida que va callando su conciencia, también va en forma proporcional a la dureza del corazón. Cada pecado endurece nuestro corazón, y nuestro corazón endurecido nos hace insensibles a la voz de Dios y a su palabra. Por tanto, la palabra es el elemento que nos puede ayudar a vernos como realmente somos, ¿no? Como un espejo que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, Dios quiere que vivamos en una restauración. De hecho, la palabra Shabbat, eso quiere decir restauración. Eso es lo que quiere decir. Nosotros necesitamos, o sea, Dios destinó un día para el pueblo de Israel, y nosotros, ahora adoptamos este domingo, donde se supone que tenemos que venir a ser confrontados a nuestro pecado, pero por otro lado, ser alentados a seguir viviendo para Cristo, ser alentados al cambio de nuestra vida. Si tú no sales de aquí con una esperanza de cambio, algo anda mal. Sí, es verdad, la palabra de Dios te puede enfrentar o confrontar, pero ¿para qué confronta a Dios a una persona? Para que se arrepienta y cambie. Si no hay confrontación, no hay arrepentimiento y no hay cambio. Por eso muchas personas hacen una falsa decisión por pensar que asisten, o por decir una oración, piensan que ya, pero en realidad, si en su corazón no hay ese deseo de cambio, si en su corazón no hay el deseo de dejar el pecado, si no están conscientes que al primero que han ofendido es a Dios, entonces no puede haber un verdadero arrepentimiento, entonces no hay salvación.
Entonces, vivimos en un mundo donde muchas personas creen que son salvas, pero no lo son. Y como no tienen ese poder del cambio, el poder de la resurrección, porque no han sido regenerados, ni Dios les ha dado su Espíritu Santo, entonces dan un testimonio contrario a lo que es el verdadero cristianismo. Y Jesús así le decía al pueblo de Israel: mi nombre es blasfemado por causa de vosotros, porque los israelitas tristemente no se mantuvieron en la fe. Entonces, el verdadero arrepentimiento va a corregir nuestras desviaciones, y nosotros, en la medida que vayamos corrigiendo, vamos a poder experimentar la comunión con Dios. No hay nada más grande que tener una comunión con Dios y una relación. Recuerden que Dios es el Creador, que Él mismo puso en nosotros como nuestros sentidos para que pudiésemos estar conscientes del entorno que nos rodea, ¿no? Él mismo organizó nuestra mente y todo. Por tanto, nada puede ser superior al Creador. Satanás ha engañado al ser humano llevándolo a pensar que puede ser superior al Creador, y ahí está el ejemplo de la Torre de Babel. Y cada uno de nosotros erige su propia torre cuando quiere seguir sus propios caminos. Tristemente así le pasó a Israel. Pero en la medida que nosotros vamos experimentando el amor y el poder de Dios, o la comunión con Él por medio de la obediencia y la sumisión, todo lo que este mundo da y ofrece va haciendo que mengue su influencia por el amor a Jesús y a Dios. Recuerden, si Dios brilla, el mundo se opaca; si el mundo brilla, Dios se opaca. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la luz. Y precisamente para ello, nosotros tenemos que ir hacia adelante. Pablo decía en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También podemos cometer el error de mantenernos con la mente, por no apropiar el perdón, en pecados pasados. Es decir, erróneamente es que tengo que ser castigado, es que tengo que pagar, por no haber comprendido que cuando vas a la cruz Él te perdonó todo. Cristo ya pagó todos los pecados. Cuando una persona va a Cristo, verdaderamente Dios la ve como Cristo, justa. Entonces la Escritura hace que nosotros empecemos a vernos como Dios nos ve. Si tú te sientes imperfecto, a la larga vas a tratar de esforzarte en cambiar y vas a fracasar. Nadie pudo cumplir la ley. Recuerden ustedes que la ley, los 10 mandamientos plasmados en nuestra conciencia, que en realidad eran 613 mandamientos, nunca nadie la pudo cumplir, salvo Dios. Entonces Satanás es experto en confundirnos y tratarnos de meternos a la ley, a cambiar por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, porque sabe que ahí vamos a fracasar. Y nos borra la gracia, o trata de desviarnos de la gracia. Si tú realmente estás en Cristo, nueva criatura eres, como dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Han pasado para ti las cosas viejas? ¿Todo está hecho nuevo? Si no es así, es que algo te falta de arrepentirse. Es verdad que cuando tú vienes a Cristo, no estás consciente de todos los pecados de tu vida. Difícilmente te acuerdes en una semana de todas las infracciones que has cometido. Pero, ¿qué es lo que nos da la victoria? Volver siempre, poner los ojos en la redención. Recuerden ustedes que el cumplimiento de la ley es el amor. En el Antiguo Testamento tenías que cumplir la ley para ser perfecto. Nunca nadie la pudo cumplir. Vino Jesús, Él la cumplió en nuestro lugar. Y nosotros, al creer en Él, en un sentido ya la cumplimos. Ya Dios nos ve perfecto, ya no hay juicio por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todos esos pecados de los que quizás no nos acordamos, que empiecen a fluir en nuestra mente, porque cuando Dios empieza a trabajar, empieza a escudriñar, a escarbar
todo lo que traemos adentro. Eso te lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a discernir. Entonces va a haber una cantidad de cosas que nosotros sabemos que hicimos que van a salir a flote. Es importante pedir perdón por eso, pero no es el perdón que salva. El perdón que salva es cuando tú crees en Cristo, cuando sabes que eres pecador, cuando sabes que te has arrepentido y anhelas dejar la vida de pecado. Una persona puede pedir perdón, pero si sigue pidiendo perdón por el mismo hecho, es que no se ha arrepentido. Porque el verdadero perdón libera de la culpa. Dios para eso nos puso la conciencia, para que nosotros sepamos cuando hacemos el mal. Por eso es que nuestra conciencia está conformada a la palabra de Dios. Pero entonces no se nos olvide, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, a través del poder de la resurrección, nosotros obtenemos la liberación de toda opresión en nuestra vida, porque el Espíritu Santo entró en nosotros y Él va a discernir, nos va a ayudar, va a sacar a flote todo aquello que tenemos. Pero recuerden, ¿tienes culpa de algo? Arrepiéntete. A lo mejor tengas que profundizar y trabajar eso en un ratito, quizás semanas, meses o un día, pero un día vas a tener la victoria. Por eso Jesús dijo, cuando estaba aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, o sea, mis enseñanzas, mi palabra, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Así cómo está? ¿Cómo está eso de que su yugo es fácil y ligera su carga? En Cristo es ligera porque nos va a llevar por el camino del arrepentimiento. Él nos va a llevar por el camino de la obediencia, de la consagración, de la santificación. Ese es el poder de la resurrección. Entonces, Pedro claramente dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta. Si viniste a Cristo es porque de alguna manera estabas hastiado de tu vida de pecado, que no tenía sentido. Porque si amas el pecado y amas tu vida, nunca vas a venir a Cristo. Pero vienes a Cristo es porque realmente te das cuenta que este mundo no te hace feliz. Y es lógico, quien es honesto sabe que no es feliz en este mundo. ¿Por qué? Porque está totalmente ligado con el pecado. Todo lo que hacemos está ligado con el pecado. Y la culpa que produce la conciencia o la mala conciencia te impide ser feliz. Te dice, tú no mereces ser feliz. Eso dice la conciencia cada vez que pecas. Por eso es que aún como creyentes nosotros necesitamos estar confesando cada día. Ahora, Dios es tan sabio, y es una situación en la cual nosotros debemos de poner nuestra confianza, es que en su infinita sabiduría, y recuerden esto, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios antes de crear nada, sacrificó a su Hijo en su corazón. Y nos crió, nos puso en la época, en la ciudad, en el país, en la familia, donde más nos iba a convenir para nuestra conversión. Prueba de ello es que estamos aquí. O sea, entonces nosotros tenemos que empezar por tener gratitud, porque como Dios diseñó las cosas fue los que nos llevó a la conversión. Imagínense ustedes, ahora que hay un mayor conocimiento de Dios y del futuro de una vida sin Cristo, que es separado eternamente de Dios en el lago que arde con fuego y azufre, imagínense ustedes de lo que Dios nos libró. Realmente esto debería llevarnos a tener gratitud total. Hace rato que Alex mencionó lo del propiciatorio. Todo el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro, pero no así la plancha que era el propiciatorio, el lugar de la misericordia, era oro puro, porque implicaba la pureza de Cristo. Por eso
Dios quiere que seamos santos como Él es santo, porque la pureza es lo que nos hace semejantes. ¿Y cómo vamos a llegar a obtener esta promesa? Es precisamente empezando a vivir en la victoria que Él nos da. Por ejemplo, en Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios que engendró a Jesús, ama al que ha sido engendrado por Él. O sea, si amas a Dios, naturalmente vas a amar a Jesús. Y si amas a Jesús, también vas a amar a todos los que son nacidos de nuevo. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven ustedes? ¿Dios es amor? Sí. Eso llevó a dar a Jesús, a su Hijo Jesús, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ese amor es infundido en nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de la fe. Entonces, es ahí donde nosotros podemos cumplir lo que nunca pudimos hacer antes de Cristo, que era cumplir la ley. Por amor sí, lo vamos a cumplir. Por eso es que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si amas a Dios, por amor lo vas a hacer, nunca por obligación. Cuando entendemos esto, entonces nosotros tenemos que aprender a depender más de Dios y de su poder, que cambia y salva, el poder de su resurrección. Entonces, amar a Dios implica amar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo todos tenemos la misma, digamos, el mismo nivel. Todos le debemos a Él lo que Él hizo por nosotros. Si bien es cierto que servir a Dios ya va a depender de nuestra consagración, de nuestra entrega y de muchas otras cosas, lo más importante es que obtengamos la salvación. Entonces, nosotros, para poder mantenernos en esta línea del amor, tenemos que ejercitarnos en el fundamento de el perdón. Qué difícil a veces es perdonar todas aquellas cosas que sentimos que nos han hecho, todas aquellas cosas o injusticias que sentimos que nos hicieron los demás. Pero si tú comparas tu vida con la de Jesús, entonces Hebreos te da la respuesta, ¿sí? Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si pones los ojos en Jesús y ves que sin culpa Él puso su vida voluntariamente para liberarnos de la esclavitud del pecado, nunca, nada va a ser más grande que eso. Y el entender esto te va a llevar a perdonar. Dice un pasaje, Filipenses 1 del 6 en adelante. La mayoría conoce el 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Veniste a Cristo? Ya depende de Dios. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos los hijos de Dios somos participantes de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo sufrió muchas presiones, muchos desapruebos, no entendían su carácter, pero miren lo que él pensaba: yo los tengo en mis prisiones porque los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí hay un detalle muy importante. Si nosotros amamos como aprendimos a amar, vamos a fracasar. Porque recuerden que el amor humano es un amor condicional. Te amo, sí. Pero si aprendes a amar como Cristo amó, y eso se da
a través de ser regenerado y por el poder del Espíritu Santo, entonces vas a aprender a amar como Cristo amó. Si Cristo hubiera puesto alguna condicionante para salvarnos, el amor, la salvación no sería por gracia. Entonces recordamos Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay condicionante en la salvación. De hecho, Él es el que nos llama, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que nos lleva al arrepentimiento por medio de su Espíritu Santo, y Él es el que nos da la fe para creer. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, sigue diciendo, todos vosotros sois participantes, dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Ven ustedes? O sea, Pablo anhelaba que todos crecieran en esta relación con Dios para que aprendieran a ver las cosas como Dios las ve. Si tú no aprendes a ver las cosas como Dios las ve, siempre de alguna manera vas a estar en contra de Él. Porque ¿cómo vas a obedecer lo que no comprendes? Y muchas veces por fe tú obedeces y entonces comprendes. Por eso es por fe, creer para ver, no como Tomás, ¿no? Ver para creer. Pero nosotros tenemos que aprender que Dios no se equivoca, que Dios todo lo sabe, que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida tuvo un propósito. Primero la salvación, luego obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 2:10, para que andemos en ellas. Ese es el segundo punto. Confianza plena en que Dios está haciendo un trabajo en nosotros para gloria suya. ¿Cómo sabemos que Dios está haciendo ese trabajo y tú lo estás recibiendo correctamente? Porque todo lo que hagas le vas a dar la gloria a Dios. El día que tú no le des la gloria a Dios es que tú le quieres robar la gloria a Dios, lo que se llama la vanagloria. Y así vemos que este mundo, todos quieren la gloria, todos quieren el reconocimiento, todos quieren que los demás los volteen a ver a Él, etcétera, a ellos, perdón. Pero el que vive en Cristo y da cuenta que todo se lo debe a Dios, verdaderamente su gratitud le va a llevar a darle en todo la gloria a Dios. Ese es el efecto del amor en nosotros. Por eso en Romanos 8 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Perdón, 1 de Juan 4:18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Temes? ¿Vives inseguro? ¿No sabes qué va a depararte el futuro? ¿Tienes temor? No has sido perfeccionado en el amor. Porque si Dios dio lo que más amaba y te dio la salvación, te lo dice Romanos 8, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Satanás y su filosofía trata de arrebatarnos la seguridad en este amor para que tomemos nuestra vida en nuestras manos. Pero si tú confías en el amor de Dios y ya eres salvo, entonces debes de saber que tu vida está garantizada, que ya eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Por tanto, no hay nada que te pueda arrebatar esa seguridad, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni ninguna otra cosa ninguna otra cosa creada nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada.
Por eso es tan importante aprender a confiar. ¿Y qué es lo que te da esa seguridad? La palabra de Dios. Por eso más adelante aquí en 1 de Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, Él ya nos dio su amor. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a quien ha visto, ¿cómo puede amar a aquel a quien no ha visto? Y nosotros hemos recibido ese mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Ni siquiera es algo voluntario, es un mandamiento. Aquí lo dice. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a luchar contra todo el entorno de las personas que nos rodean. Porque Dios dice que debemos amar, pero ese amor lo produce Dios. Pero ese amor es resultado de la seguridad y la confianza que te da el que tú creas en el amor de Dios. Ahí es donde surge el poder de la resurrección. Por tanto, el amor quita el temor y todo aquello que te impide la libertad para amar, que Dios te otorga. Pablo hablaba mucho de que querían robar la libertad que tenían en Cristo. Cuando venimos nosotros a Cristo, Dios nos da la capacidad de disfrutar de todas las cosas, pero sin relación con el pecado, porque eso viene del maligno. El pecado, recuerden, es salirse de la línea que Dios marcó, es violar la ley de Dios, es no creer en Dios. Entonces muchas veces quizá una de las primeras cosas que nosotros deberíamos de confesar es nuestra incredulidad. Porque si confiáramos verdaderamente en ese amor de Dios, no tendríamos temor. Pero gracias por el poder que Dios nos dio a través de otorgarnos al Espíritu Santo, porque Él es quien va a confirmar y darnos esa fe. Recuerden que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, ¿quién es el que nos va a enseñar a entender correctamente la palabra de Dios? El Espíritu Santo que Dios nos otorgó o nos otorga al momento de la verdadera conversión, que es el sello de nuestra herencia. Y Él es el que nos va a dar la fuerza para obedecer. Es el que nos va a hacer que dejemos todas aquellas cosas que son la basura, la hojarasca que traemos muchos. Volvemos al ejemplo del principio de la era de Ornán, ¿no? El trigo y toda la basura, la hojarasca que se lleva el viento. O sea, mientras tú más vayas dejando todo esto, tu capacidad de amar y de consagración va a aumentar. ¿Qué es lo que te está atorando entonces? Pues es de alguna manera la incredulidad. Quizá tengas que empezar por confesar precisamente tu incredulidad. Pero si estás en Cristo, Dios ya te dio esa victoria. Tienes ese poder. Pero ese poder se da en la dependencia de Dios. Y tenemos que aprender a caminar en ella. Por eso Dios trae pruebas a nuestra vida. Para quitarnos de nuestra suficiencia. Para quitarnos de la arrogancia que tenemos de que creer que podemos manejar todo y hacer todas las cosas bien. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Ya estás mal. Porque no podemos controlar nuestra vida ni las circunstancias. Ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar ante una prueba. Y generalmente en las pruebas fallamos, por eso son pruebas, donde Dios nos hace ver lo mucho que le necesitamos. Entonces, la relación con Cristo te va metiendo en una esfera de pensamiento totalmente diferente. Y esa va a ser plenamente visible cuando nuestra fe en Cristo es inalterable. Cuando amamos a Dios y a nuestros hermanos en Cristo, y cuando llevamos una vida moralmente recta, o sea, una vida de santidad. Nunca vamos a dejar de pecar. Recuerden que dice en Primera de Juan que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero no es esta la que yo quería decir. Mejor lo voy a leer, se me fue de la mente.
que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no quiere decir que no peques, sino que no practicas. Esa es la diferencia. Que siempre el Espíritu Santo, y a la medida que vayas creciendo en tu relación con Dios, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar más claramente en tu vida y te va a llevar más rápido al arrepentimiento. Prueba cuando pecas que tan pronto te arrepientes, y vas a comprobar la influencia que estás permitiendo el Espíritu Santo en ti. Dios promete que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, como leímos hace un momento. Pero la llenura del Espíritu Santo implica detectar el pecado más rápido, aún en tu mente. Que a lo mejor todavía no abres la boca y ya te estás dando cuenta que vas hacia allá y pides perdón internamente. Pero cuando pecas y no pasa nada, y lo consientes y justificas el pecado, añades otro pecado, quiere decir que hay dureza en tu corazón, y la dureza viene por seguir tus propios caminos, no los de Dios. Primera de Juan 3:24 dice: los que obedecen los mandamientos, esa es la versión NTV, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Ven? Comunión. Una forma de pensar como la de Cristo es lo que nos lleva a comunión con Dios, no una forma de pensar antiguamente. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya la otra parte ya la leímos, ya la mencionamos hace rato. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque ese peso es el que te impide creer, ese peso es el que te impide consagrarte, ese peso es el que te impide tener comunión con Dios, por tanto, es el que te impide ser feliz. Cuando Dios no está al control de tu vida, entonces tú vas a tratar de llenar tu vida con cosas fuera de Dios. Y es donde empiezan a surgir todas tus necesidades. Entonces recuerden a Marta y a María: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué parte vas a escoger tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? Aún la obra de Dios tú no la puedes hacer. Dios la va a hacer a través de obreros fieles, a través de quienes siguen el camino de su voluntad. Porque si no, Dios te puede mostrar algo y vas a seguir tu propio camino. Pero entonces, ¿qué dice en Isaías? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La voz de Dios es muy clara cuando vives en comunión con Dios. La voz de Dios es confusa cuando vives en tus propios caminos. Es muy claro saber qué camino debes de tomar. Y generalmente el camino que debes de tomar, ¿sabes cuál es? El de la negación a ti mismo, a lo que tú piensas, a lo que tú crees que mereces, a lo que tú crees que deseas. Pero para eso pero para eso Dios nos dejó el poder de la resurrección. Podemos decir que este es el poder por el cual nosotros podemos alcanzar la plena victoria. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense bien, pongan atención,
se puede uno desviar del camino de la gracia de Dios y empezar a vivir fuera de Él, ¿sí? Entonces, es aquí donde todo lo que nosotros traemos de atorado en nuestra vida, que nos impide la consagración, tenemos que trabajar en ello a la luz de las Escrituras, a la luz del amor de Cristo, para liberarnos, para poder amar verdaderamente. Cuando Jesús se presentó, en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está todo lo que Jesús quiere hacer en tu vida. ¿En qué estás atorado? A lo mejor estás atorado en cosas que te marcaron para toda tu vida. Pero Jesús dice que Él nos ha venido para darnos libertad, para sanar todas nuestras heridas, para aprender a amar como Él ama. ¿Acaso crees que Jesús puso alguna condición en ti para amarte? No. Te amó desde antes de la fundación del mundo. Y tú tienes que aprender a amar sin condición, porque si no, nunca vas a poder amar. Tienes que aprender a tener gratitud por donde vives, por donde estás, por quien estás, por tu trabajo, por todo el ámbito que te rodea. Porque es aquí donde Dios va a trabajar en tu vida para tu transformación. Te va a enseñar a vivir en el poder que cambia, el poder de la resurrección. Entonces, si nosotros vivimos en esta libertad, vamos a desarrollar este poder de cambio que nos va a hacer libres para amar y servir a Dios, y sobre todo para glorificarle. Y nos va a dar una victoria total sobre el pecado. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque un día resucitaste y nos diste una vida nueva, una vida llena de esperanza. Queremos pedir, Padre, que tú que conoces los corazones, si alguien aquí presente o quien oiga este estudio aún no te ha entregado su vida, que tu Espíritu Santo lo convenza de justicia, de pecado y de juicio para venir a ti. Sabemos, Padre, que tú produces tanto el arrepentimiento como la fe que salva, así que te pedimos que tú se la des, Señor, para que pueda aprender a vivir bajo tu guía y bajo tu auspicio. Te damos gracias porque el Señor Jesús un día vino y a través de su vida nos dio esa libertad, y la resurrección fue precisamente la evidencia total de la victoria sobre todas las cosas. Gracias porque a través de Cristo ya nos has dado la victoria también a nosotros. Ahora, Padre, tan solo enséñanos a vivir en ella y a liberarnos de toda opresión, de todo pensamiento que todavía nos tiene esclavizados y nos impide creer en la libertad que tú das a tus hijos. Te damos gracias porque sabemos que tú harás todo esto, porque pusiste de por medio tu nombre y porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.